Dicho eso, vamos a la palabra, vamos a Reyes, ¿sí? Y vas a abrir tu Biblia ahí en Reyes. No vamos a leer un texto de inicio, porque vamos a ver prácticamente un capítulo entero y la parte del segundo capítulo de Reyes. Pero me importa que tú tengas ahí en tu Biblia y puedas ir siguiendo y acompañando cosas que yo voy a decir aquí, ¿sí? Y que te vayas acostumbrando porque esta serie va a ser mucho así. Vamos a caminar panorámicamente por porciones extensas de la Biblia. Y más que nunca es importante que tú tengas tu Biblia. Por eso te estamos dando este separador y estamos tratando de ayudarte a poder tener ese hábito de que tú puedas agregar todo el contexto que aquí a lo mejor te va a hacer falta en cada sermón. Pero eso sirve quizás para que tú medites en casa, para entender la importancia de que tú puedas tener un hábito de lectura también, ¿sí? Hoy vamos a ver esto que es el Hijo del Rey y para eso vamos a orar, para que el Señor nos hable. ¿Oramos? Sé que esto es raro para ustedes porque normalmente leemos y oramos, pero orar no es pecado, ¿sí? Vamos a orar. Señor, háblanos. Que tu Espíritu Santo sea el que hable, Padre, y que uses esta narrativa, esta historia y estas porciones para dejarnos claro lo que para ti es importante, Señor, que muchas veces para nosotros no lo es. Y quizá por eso erramos y nos apartamos y nos desviamos fácilmente, Señor. Así que con tu Espíritu Santo, usando tus palabras, transforma corazones hoy, Padre. Transforma corazones, cambia corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, con tu Biblia ahí abierta, vamos a estar viendo Primero de Reyes. Vamos a estar viendo casi todo el primer capítulo de Reyes. Y vamos a ver la introducción a este libro, ¿sí? Porque inicia de una manera dramática. Y vamos a ver lo que es el tercer rey de Israel. Pero es el primero después de este juego entre el rey que no era y el rey que sí era, que es Saúl, que reinó durante 40 años, David, que reinó durante otros 40 años, y a David se le prometió que iba a tener descendientes, que iban a reinar, y que en esos descendientes, de esa descendencia, que nunca iba a parar, iba a venir un rey eterno. ¿Te acuerdas que es lo primero que vimos en esta serie, el pacto davídico? El pacto de Dios con David, de darle un reino eterno y descendientes que reinarían. Entonces, en medio de eso se da este sermón. Y te quiero mostrar el mapa del sermón. ¿Puedes ponerlo? 4 puntos. Primero veremos un lunes más en la familia real. Luego el segundo punto es que de lo peor de David, Dios levanta lo mejor de David. Tercer punto es el encargo de un papá y la humildad de un príncipe. Y el cuarto punto es, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, que es un lunes en la familia real, porque es muy interesante todo lo que está pasando aquí. Si a ti te gustan estas narrativas de juegos de poder, de conspiraciones, de tronos, es increíble, porque la historia, escúchame esto, la historia casi siempre supera la ficción, ¿sí? Y la historia bíblica, ni se diga. Es increíble todo lo que vemos a través de la historia bíblica. Entonces, ¿qué estaba pasando y cómo comienza el libro? De hecho, dice Primera de Reyes 1 del 1 al 2, va a aparecer ahí en pantalla y tú puedes empezar a seguirlo, porque comienza de una manera muy interesante el libro. Dice que el rey David ya era muy anciano, entrado en días, lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que se busque para el Señor el rey una joven virgen para que atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste en su seno para que mi señor el rey entre en calor. Así comienza con el final de la vida de David, con su lecho de muerte. Es importante entender que son los últimos días de David. Y él ya está tan mal, tan anciano o tan enfermo,
que biológicamente ya no tiene la capacidad de que su temperatura corporal se regule, ¿sí? Es decir, ya no puede entrar en calor. Y lo tapan y él tiembla. Y entonces sus siervos dicen, pues hay que buscar una persona que le dé calor, ¿no? Lo cual es extraño y es triste porque, pues, ¿dónde están sus familiares, no? ¿Dónde está su mujer? Entonces tienen que contratar a una mujer, una jovencita que le va a dar calor. El autor en el versículo 4, tú puedes marcarlo, va a decir y va a aclarar, nunca tuvieron relaciones sexuales. Y lo aclara porque hay cosas buenas que parecen malas y esta es una, ¿sí? Es raro que una mujer tenga que dormir con el rey y tiene que aclarar, o sea, sí fue literal un tema nada más de darle calor. Ya el rey estaba muy viejito y necesitaba esto. Pero ese es el cuadro con el que inicia el texto. Y pon la que sigue. David envejece, su fuerza se apaga y su familia, lejos de estar en paz, está llena de conflictos y amenazas. No te voy a decir mucho porque es fascinante la historia de David para lo bueno y también para las cosas duras y tristes. Pero al final llegan las facturas. Y una factura que le llega a David es el caos familiar. Muchos hijos de diferentes mamás, muchas ex, mucho poder en juego, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, mucha intriga. Así es como comienza el libro. Mira lo que dice en el versículo 5. Dice, entre tanto, Adonías, hijo de Agit, es decir, un hijo de David, de una ex de David, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, yo seré rey. Es como si los buitres ya andan ahí, rondando, ¿no? La herencia, es el poder, es el dominio. Y ya hay alguien que está levantando la mano. Yo seré rey. Y preparó para sí carros, hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Preparó todo el escenario. Con la que sigue. Adonías, su hijo, se proclama rey sin permiso. Se jala a la gente. David tenía personas cercanas, pero había un sacerdote pirata, había un general piratón, y se jala a todos esos que son gente influyente, pero que no son los meros meros. Y con ellos Adonías hace el plan. Organiza caballos, carros y una fiesta de celebración, pero deja fuera a los fieles de David y a Salomón. Y se nombra rey. De hecho, hay una fiesta donde todos están celebrando pues que ya tenemos rey. Ni siquiera ha muerto David como tal. Y David no ha dicho nada. Pero él ya da ese golpe, esa conspiración. Y entonces estamos en un escenario donde parece que todo el legado de David podría desmoronarse. Pero aún en medio de ese escenario humano caótico, Dios sigue reinando, fiel y silencioso. Y esto es algo muy importante a notar, familia. Que situaciones así van a llegar siempre. Traiciones, debilidades, complicaciones, crisis, luto. Y en esos momentos nuestra fe es probada, nuestra confianza es probada, nuestra teología es probada y nuestros corazones son probados. Y la tendencia puede ser olvidar
que Dios ha estado en control y no deja de estar en control solo porque guarda silencio. Pero Dios usará el caos para probar corazones, ¿sabes? Para probar que Él es fiel, que Él no depende de las circunstancias, pero que las circunstancias sí prueban de qué estamos hechos. Entonces, en esos momentos de complicaciones, de crisis, a veces podemos pensar que Dios se ha retirado. Y es tristísimo ver cómo está terminando o cómo queda la familia de David, la familia real. Pero es que en el poder los corazones son probados siempre. Estas cosas van a pasar una y otra vez aquí en esta serie, ¿eh? Pero Dios sigue en control y sigue reinando. Sigue reinando. Y de hecho, punto número 2, de lo peor de David, Dios levanta lo mejor de David. ¿Te acuerdas la promesa que le dijo Dios a David, 2 Samuel 7, el pacto davídico? Vamos a leerlo. Bueno. Dios había prometido algo a David. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. ¿Qué aprendimos hace 2 semanas? Dios cumple sus promesas y para eso usa personas. Y va a usar a David. Pero aquí es donde Dios da un golpe sobre la mesa, el golpe de la gracia. Esa palabra, que con cuánta facilidad la podemos decir. ¿Ves que es una palabra cortita, bonita? Gracia. La decimos todo el tiempo. Muchas veces es conveniente usar el concepto de la gracia. Hasta que es incómoda la gracia. ¿Quién era ese descendiente? Salomón. El hijo que nació de la unión escandalosa con Betsabé. Un recordatorio viviente de uno de los pecados más graves de David, y diría que uno de los pecados más graves de la Biblia. Pecado asqueroso. Un pecado totalmente depravado. David, en vez de estar haciendo su trabajo como rey, toma para sí una mujer que es la esposa de uno de sus fieles. Se aprovecha de su poder, se aprovecha de su autoridad, se aprovecha de su posición y traiciona a uno de sus fieles. Y fornica con una mujer que no es su esposa y la embaraza y manda a asesinar, usa su poder para mandar a asesinar a su leal siervo, compañero de 1000 batallas, para tapar su pecado. Se convierte en adúltero, desleal y asesino. Y de ahí saca Dios lo mejor de David. De nuevo, la gracia luce hermosa cuando eres David, pero cuando eres Urías, cuando eres el familiar de Urías, te encantan las oportunidades, te encanta la misericordia, te encanta el perdón, nos encanta el evangelio, siempre y cuando me convenga. ¿Puedes poner la fotito? Más adelante hay una fotito.
¡Qué horrible! Quítame esa foto. David con Betsabé, felices con su hijito Salomón. No soportaríamos ver jugar a Salomón aquí corriendo. No, 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 no. ¿Qué hacen esos aquí? El pecado es horrible, ¿sabes? Es doloroso. La gracia es así. La gracia es esa luz en medio de la tragedia del pecado. ¿Sabes cuál es esto? David perdió todo. David perdió todo. Perdieron a su hijo. Perdió un hijo. Perdió el respeto. Perdió su prestigio. Se le dijo, la espada nunca se apartará de tu familia. Y así fue. Hijos suyos se mataron entre ellos. El dolor lo siguió. Terminó solo, sin nadie que le diera calor, con sus hijos aprovechándose de su muerte. Y te digo esto porque vemos las fotos y vemos la gracia, pero no vemos que el dolor es real y es genuino. Porque el pecado es horrible, familia. Pero en medio de eso hay gracia, hay misericordia. Nosotros somos expertos en enterrar estas historias, nuestras propias historias. Le echamos tierrita, agregamos elementos que las hacen ver menos terribles. Nos lavamos la cara y ponemos nuestra mejor sonrisa. Pero mira, David pecó múltiples veces y de hecho lo hizo gravemente. Y sin embargo, Dios no canceló su promesa. Dios no canceló su pacto con él, porque Dios redime. Y Dios da oportunidades. Y Dios bendice. Y esto puede ser duro cuando Dios bendice al que tú crees que no debe bendecir. Pero cuando tú ya haces esa matemática, ya estás haciendo cuentas. Ya estás hablando de méritos. Entonces ya estás hablando de pago. Ya no es gracia. Cuando haces cuentas, ya no es gracia. Entonces lo que los hombres verían como vergüenza, Dios lo convierte en un vehículo de gracia. De hecho, es en el quebranto del pecado donde Dios hace sus mejores obras. Escucha esto, no es una invitación a pecar, es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas y es fiel, y que de hecho de lo peor de nosotros, Él puede sacar historias de gracia, redención. Y nosotros huimos y edulcoramos las historias y no sabemos enfrentar eso. Entonces Dios no ha acabado con tu peor error. En humildad y arrepentimiento, que es algo que le pasó a David, se arrepintió y se humilló. Él tiene la capacidad de redimirlo para su gloria. ¿Sabes qué pasó con esta pareja repudiada, que probablemente luchó con la culpa, con la vergüenza? ¿Sabes qué pasó? En medio de su dolor, Dios les da gracia, una oportunidad de redimir su vida y sus historias. De nuevo, probablemente tú, mi querido fariseo santurrón legalista, no los invitarías a tu casa a una carnita asada. Pero Dios sí, Jesús sí comía con ellos. Jesús comía con pecadores. Y se enamoran. Y tienen un hijo, Salomón. ¿Cuánta gente no habrá señalado a Salomón?
Un niño que a lo mejor caía mal en automático. No me importa quién es, yo sé. Los recursos humanos de Dios son personas imperfectas, personas como tú y como yo. Y veamos de nuevo la fotito, obviamente no es una fotito real, pero piensa en eso. Y tú dices, ¿cómo puede David tener una oportunidad de tener una familia? ¿Cómo puede ser feliz? ¿Por qué sonríen, caramba? Te pregunto a ti, ¿cómo es posible que tengas familia después de todas las porquerías que has pensado alguna vez? Las cosas que has sentido alguna vez, las cosas que hiciste antes de, durante y que harás después. ¿Cómo es posible siquiera que puedas tener un día soleado en tu vida? ¿Cómo es que Dios te da tanta gracia? Él conoce tu historia. Lo que pasa es que la de David está escrita ahí. Es Salomón, ¿sabes? Es Salomón. Fue Rahab. La genealogía de Jesús así funciona, el linaje de Jesús es así. Taré, Ruth la Moabita, Betsabé, Salomón. Cada rey que veamos va a ser un golpe, un clavo en el ataúd de tu yo legalista, de tu yo que piensa que esto es por obras, de tu yo que la gracia se le dificulta. Toma, papá, ahí va a estar Manasés, sí, ahí va a estar Ezequías, ahí van a estar todos estos en la genealogía del rey verdadero. Y aún en medio de todo lo trágico que pudo ser la vida de David después de su pecado, porque él lo fue, lo fue. Si tú ves la historia de David, wow, o sea, le fue como en feria, pero se arrepintió. Y los méritos de Jesucristo cubren el pecado del arrepentido. Y aunque las consecuencias no se apartaron, sí hubo una esperanza de gracia de un descendiente, Salomón. Entonces veamos el encargo de un papá y la humildad de un príncipe. Porque te voy a decir algo. Tenemos un problema porque todos escuchamos a Salomón y decimos, no, ese mujeriego, ese es terrible, ¿no? O sea, es como así pensamos. Eh, ¿Sabes? Tenemos un problema con nuestros héroes. No nos gustan los héroes caídos. No toleramos eso. Para muestra un montón, el cine no lo toleró cuando quisieron crear una visión de superhéroes que no eran tan buenos, ¿no? No nos gusta eso. Entonces, pensamos en Salomón y pensamos, decimos, ah, ese es sinvergüenza. ¿Qué me vas a decir tú de Salomón? El rey más sabio que ha existido construyó el templo, el primer templo, la figura del templo, la gloria de Dios llenó el templo que construyó Salomón. Escribió los proverbios, escribió Cantar de los Cantares, escribió Eclesiastés. Hay que lavarse la boca cuando hablemos mal de Salomón, ¿eh? Terminó bien. Te quiero adelantar.
Y yo sé que esto es como, oh, pero de nuevo, los recursos humanos de Dios son personas imperfectas. ¿Y qué pasa en el capítulo? Te voy a contar rápidamente qué ocurre. Pon la siguiente. Del 11 al 27 pasa esto. Adonías usurpa el trono. Betsabé, la mamá de Salomón, busca a Natán. Vaya que lo conoce. Ese cuate fue el que los confrontó, pero el que los restauró, el que les dio consejería. ¿Sí? Y ellos entienden que si no actúan perderán la vida. Y es así. Porque Adonías tiene su propio profeta, su propio sacerdote. Tiene una versión espuria de todo lo que era lo verdadero. Y ambos van ante David y le recuerdan su promesa. Salomón debía ser el rey. Y aunque puede parecer que estos cuates así como, oye, pobre viejito, déjenlo. O sea, de todos lados les llega. No, ellos sabían que de parte de Dios el rey era Salomón. Y de hecho cuando van con David, se relata ahí, le preguntan, David, ¿tú pusiste a Adonías como rey? Porque si lo pusiste, ok, va. Pero David no sabía nada. Y Dios usa a Betsabé y a Natán para advertir a David con sus propias pocas fuerzas que tiene, toma una decisión y dice esto: Sadoc, Natán, Benaías, vayan, lleven a David a Gijón, a un manantial que había ahí, llamen a la gente, únjanlo, proclámenlo como rey. Y el pueblo gritaba, viva el rey Salomón. Lo establece oficialmente David como rey. Antes de que esto se desgobierne todavía más, toma esa decisión sabia y le encarga el reinado a su hijo Salomón. Pues la que sigue. ¿Qué hace Adonías? Adonías está en una fiestona que hizo. Y en medio de la fiesta llega la noticia, llega un cuate a decir, traigo una noticia, y Adonías dice, ven para acá, buenas noticias seguramente. Y le cuenta esto. David proclamó a Salomón como rey. Y escucha esto es, parece frase de esas que ponen un león y una frase ahí o un lobo, pero esto es real. Personas que se unen deslealmente para traicionar no pueden ser leales entre ellos, ¿sí? Entonces, si estos cuates eran unos traicioneros, dijo, apenas hay problemas, le dan la espalda a Adonías y se convierte en pánico y cada quien huye para salvarse. ¿Por qué? Esa frase la dijimos hace rato, que no la entiendo y ya me encantaría entender por qué caramba el león piensa que todos son de su condición, pero tú sabes lo que significa esa frase, ¿no? Pero Adonías, como él, es un desgraciado, traicionero, que está dispuesto a matar a quien sea para obtener el reino, piensa que es lo que le van a hacer a él. Y están muertos de miedo, porque aparte saben que lo que hicieron fue ilegal. Y ahí está Adonías, porque es importante entender cómo piensa este hombre. Pero, ¿quién es el rey? Salomón. Escucha, Salomón no empuja para ser coronado, no conspira, no pelea por el trono, simplemente recibe el encargo por humildad. Si tú lees el capítulo, tú vas a ver que Salomón jamás alza la mano, jamás dice, oye, papá, acuérdate de lo que me di. No, él está esperando instrucciones, él no está conspirando, él no está buscando, él no quiere ser. Quizá por eso es él, ¿no? Escucha esto, porque esto se trata del corazón, se trata de personas, se trata de corazones. Si en tu corazón
el anhelo de ser y tener te hacen actuar y reclamar algo, incluso sentir que te pertenece, entonces hay un problema. Te lo leo de nuevo. Si en tu corazón el anhelo de ser y tener te hacen actuar y reclamar algo, incluso sentir que te pertenece, entonces hay un problema en tu corazón. Y no estoy hablando del trono de David. Muchas personas están anhelando algo que Dios no les prometió nunca y que de hecho Dios no quiere para ellos, y construyen su identidad y su satisfacción en tener eso. Mira lo que dice Primera de Reyes 1, 9 al 10. Este es Adonías. Este puede ser tú, puedo ser yo. Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Zohelet. Un fiestón, pues. Un fiestón religioso aparte, que está al lado de Enrogel. Invitó a todos sus hermanos, tipazo, de familia, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. ¿A quienes no invitó? Cómo me encanta cuando se exhibe a las personas así. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes de David, ni a Salomón su hermano. ¡Qué casualidad! A los que sabían la verdad, a los que entendían la realidad. ¿A quiénes invitó? A los que carecían de información, que ignoraban los hechos, a los manipulables, a los chamaqueables. ¿Cómo los compró? Con una carne asada y buen vino. ¿Pero quién los culpa? Ellos no saben. Su papá está encerrado, ni conviven con su papá. Y él dice, pues mira, ¿qué crees? Soy rey, y pues allá hay uno de los que eran cuates del papá. Pues es rey, vamos a celebrar. Mira, cuando queremos ser ventajosos y obtener cosas, somos muy astutos. Tenemos una capacidad creativa impresionante para manipular hechos, situaciones y para obtener lo que queremos. Hace unos días me enteré de un término que se llama gaslighting. Esas cosas de millennials que usan redes sociales, ¿no? Que es básicamente cuando alguien te manipula para hacerte creer que tú quieres algo o que tú piensas algo o que tú hiciste algo. Y, oye, es cierto, todo el tiempo estamos haciendo eso. Gaslighting es como así como, sí es cierto, ¿no? Sí lo dejé ahí. Tú dices, no, es que eso es de muy malos. No, compa, eso es de humanos. El punto es este. Y tú te tiene que quedar clarísimo. Cuando tu corazón anhela y desea algo tanto que está dispuesto al conflicto o a cualquier forma de pecado para obtenerlo, o por no haberlo obtenido, tu corazón ya está desviado. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Esa es la pregunta que tienes que hacerte, ¿eh? Es una de las preguntas más importantes de tu vida. ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Tú dices, yo no quiero el trono de David, pastor. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué tanto quieres la aprobación, el respeto, el confort, el placer? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para obtenerlo? ¿O qué haces cuando no lo obtienes? ¿Cómo te sientes cuando no te respetan? Cuando rompen tu confort. ¿Pecas? ¿Te airas? ¿Te enojas? ¿Te entristeces? ¿Estás dispuesto a traicionar tus principios para obtener un placer? ¿Estás dispuesto a mentir o a manipular
para recibir halagos? Por eso la pregunta es, ¿qué tanto quieres lo que quieres? Ese es el tema de Adonías. Santiago lo dice mucho mejor que yo. Santiago 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Antes de seguir te lo voy a bajar a una realidad, porque tú dices, es que sí, es que los tronos, sí es cierto, yo vi Juego de Tronos y la gente es mala. No, y a lo mejor tú te puedes confundir, papá, pero ¿por qué se pelean en casa? Gente que se ama. ¿Por qué te puedes pelear con familiares, con hermanos, incluso con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con amigos, entre hermanos? ¿Listo? Esto es Horizonte Villahermosa, no Palacio Real nada más. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, mi querido Adonías, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Esta es la foto de Adonías y mi foto y tu foto en una mala tarde, ¿eh? Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Tú puedes ver a Adonías y puedes juzgar a Adonías, ¿sabes? Pero es que él quería ser rey. ¿Sabes cuál es el problema? No es si quería ser o no rey tanto, porque todos los hijos podrían querer ser rey. Es qué tanto quería ser rey. ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Porque hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. El corazón manda. Es el corazón, ¿eh? Acá está. Acá está. Y Salomón. ¿Cómo era el corazón de Salomón? Era un corazón sano, humilde. Y hay un factor importante. Y quiero llevarte al último punto. Porque este es el punto. Hijo mío, dame tu corazón. Y antes de seguir, quiero decirte algo. David es papá de Adonías también, ¿eh? Y quiero que entendamos algo. Mucho de lo mejor de Salomón es gracias a David. Mucho de lo peor de Adonías y de Salomón es gracias a David también. Salomón tuvo una gracia especial, ¿sabes? Quizás las únicas veces que hubo una familia estable en el contexto de David fue la familia que tuvo con Betsabé y Salomón. Y años después Salomón mismo recordaría las enseñanzas de su padre, porque él escribió gran parte de Proverbios, y en específico Proverbios 4 es uno de los registros más importantes, casi en el diario de Salomón. Esto es Salomón, ¿eh? Cuando dice padre está hablando de David, y cuando dice padre, Dios Padre está hablando como él mismo. Es una de las bellezas del libro de Proverbios, que a través de las enseñanzas de David, un padre a su hijo, nuestro Padre nos quiere enseñar cosas. Salomón dice, escuchen hijos la instrucción de un padre. Sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. David no solo le entregó un trono a su hijo, le entregó sabiduría espiritual. Demostró que lo más importante es el corazón. ¿Sabes que a veces vemos la historia de David, pero esto es algo que no notamos aquí? Que muchas de las cosas que tú leas en Proverbios son enseñanzas de David a Salomón. Y eso es fascinante. El peso de la paternidad, iglesia, ¿eh? Uf. Si eres papá y si eres hijo, que básicamente todos tienen que ser alguna de estas dos cosas, por lo menos, te va a llover el peso del legado. Me encanta la escena de las últimas palabras de David. Primera de Reyes 2, puedes poner la foto. Primera de Reyes 2, cuando ya David está a punto de morir, va a dar sus últimas palabras a Salomón. Y lo que le dice es, que Dios nos regale, si tú eres papá o si eres mamá, que Dios te regale la oportunidad de marcar a un hijo de esta forma. Dice el texto, y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Solo de aquí, familia, hay tanto que decir. Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Salomón se lo dijo toda su vida, ¿eh? Es de las cosas que más dice Salomón en Proverbios, que le enseñaba a su papá. Se lo dijo toda su vida y se lo dice al final. Tu corazón. Cuida tu corazón. Mira, Proverbios 4. Es increíble cuando ya lo ves en este contexto, ¿no? Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Ahora entiendes por qué cuando Dios le dice, parafraseado, tienes un deseo, pide lo que quieras. Ahora entiendes por qué este cuate que en las mañanas su mamá lo abrazaba, su papá lo abrazaba y decía, te voy a enseñar algo, siéntate. Si vas a pedir algo en la vida, sea adquirir sabiduría. 30, 40 años después, ¿qué quieres? Y el canijo dice, sabiduría. Y lo que Salomón comprobó es precisamente lo que la sabiduría te da. Y lo que él comprobó es lo que la falta de sabiduría te da. Su vida es una gran lección. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti.
Ámala y ella te protegerá. Y de nuevo la fotito cobra mayor sentido, ¿eh? Porque ella está diciendo, cuando yo fui un hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Esto era lo que me decían. Esto era lo que le decían. Mira, el 7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. ¿Ves que esa palabra ya la usamos hoy? Dice en Primera de Reyes 1:5 que Adonías se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Salomón no se ensalzaba, a Salomón lo ensalzó su sabiduría. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Hoy más que un título, una carrera, una posición o una imagen, lo que Dios quiere es tu corazón. Y papás, lo que tus hijos necesitan es saber eso. Él no busca tronos, busca corazones rendidos. Yo sé que probablemente no habías visto a Salomón así, pero es que así arrancó. Y Dios ve corazones. Y entonces hay dos modelos aquí, Adonías o Salomón, dos tipos de corazones. Pon una foto. No se ve mucho, pero básicamente están degollando ahí a Adonías. Tú dices, la pregunta es, ¿qué tanto quieres, Adonías, lo que quieres? Ya no vas por ahí, Dios no quiere, se te dio una oportunidad, Salomón te extendió misericordia, porque se le extendió, ¿eh? Salomón dijo, si no tiene problema conmigo, no tengo yo por qué andar matando gente. Y él tenía toda la actitud de decir, ok, no representan un peligro. ¿Y sabes qué hizo Adonías? Porque el corazón es insaciable cuando está apartado del Señor. Va y llega con Betsabé, capítulo 2. Después de las palabras de David que leímos, nos cuenta esta historia. Va y le dice a Betsabé, oye Betsabé, ¿todo bien? Salomón es el rey, está bien. Solo quiero algo, porque no hice bulla, no hice mucho show. Quiero algo. Y es astuto, porque acuérdate que ser sabio, ser inteligente, hay una sabiduría de parte del Señor, pero hay una inteligencia, hay una astucia y hay una sabiduría para hacer lo malo también. Y él dice, nada más quiero algo. Pues, dame a Abisac la tsunamita. Betsabé dice, pues quiere mujer, ¿eh? Ya se murió David, ya no necesita a alguien que le dé calor. Y Betsabé va y le dice a Salomón, mira, te quiero pedir un favor. Tu hermano, que está en términos de paz, pidió a Abisac. Se la damos, ¿no? Y Salomón es el cuate más sabio que hay. Y él dice, Adonías está pidiendo el reino para sí. ¿Por qué dice eso? Para un gran sector de la comunidad, la reina, la última reina, fue Abisac. ¿Te acuerdas el no hagas cosas buenas que parecen malas? La última mujer del rey fue Abisac. Sabemos que no pasó nada, que no fue así, pero este canijo quiere a la concubina, entre comillas, de David y quiere dar un golpe de estado. Sabe aliarse con las personas
que transmiten esa sensación de que este es el bueno. ¿Qué mentiras iba a echar? Y entonces Salomón se da cuenta de su plan y se da cuenta de que Adonías no iba a desistir, porque así es el corazón insaciable, no iba a desistir hasta obtener lo que quería. Y entonces Salomón tiene que limpiar de esa rebelión el reino. Y Adonías acaba muerto. El corazón, ahí está todo. De ahí viene todo. Yo puedo esforzarme por ser algo, por lucir, por poner una cara bonita, una sonrisa, pero si mi corazón está corrompido, manchado y está deseando, queriendo, anhelando cosas que no son, con motivos incorrectos, en formas incorrectas, y está pecando y está dispuesto a pecar y está reaccionando en pecado, y ya las emociones están muy tóxicas, muy venenosas, y ya mi corazón está así, tengo que entregarle mi corazón al Señor y limpia esto, porque tarde o temprano me va a destruir. Esto es lo que escuchó Salomón, Proverbios 4:20. Esto es Dios hablándote hoy, familia. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Y un consejo que puede definir una vida: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Jesús lo diría: de la abundancia del corazón fluye todo lo que sale. Somos lo que hay acá. Hacemos lo que hay acá. No puedes hacer algo distinto a lo que quieres, anhelas, a tus deseos internos. No. Te puedes esforzar, pero no. Y podemos pasar la vida tratando de domesticarnos a nosotros mismos. Pero es que los tiempos de inestabilidad, de crisis, de caos, de dolor, como lo fue al inicio de Reyes, ahí es donde va a salir, mijo. Y lo que hay aquí es lo que va a salir. Y Dios te guarde de tu propia ruina y destrucción. Porque Dios ve corazones. Y Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y por algo lo dice. Y por algo Salomón fue impactado por eso. Y por algo David hablaba así. Son gente, son personas reales como nosotros, que nos modelan que Dios no miente, que Dios es veraz y que la sabiduría de Dios es práctica. Y ahí está la diferencia de un camino y de otro camino. Ahí es donde se separan los Adonías de los Salomones. Y hoy Dios te está trayendo eso sobre la mesa, ¿sabes? A todos. Con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Qué traes en el corazón? ¿Qué traes? ¿Qué quieres? El consuelo de esto es la gracia que obtenemos en el Evangelio de Jesucristo, la gracia que nos ha permitido llegar hasta aquí,
y la gracia que puede transformar corazones. Dios tiene el poder, pero tenemos que ser humildes en reconocer: trabaja acá, Señor. Trabaja acá. Y en medio de todo esto, de ver estas vidas y a estas personas siendo y haciendo, podemos ver a Dios gobernando. Ninguna conspiración, ningún plan va a arruinar las promesas de Dios. Ningún pecado va a arruinar sus promesas. Podemos confiar en eso. Dios nos está invitando hoy a eso. Es un Dios confiable. Podemos tener fe en lo que Él dice. Y vale la pena entonces decir: Señor, trabaja en mi ser. Tú me conoces. A ti no te voy a engañar. Trabaja acá. ¿Oramos? Señor, la realidad es que cuando vemos historias, podemos sentirnos alejados de estas realidades, Padre. Porque hay tronos, hay coronas. Pero tu palabra fue escrita para nuestro ejemplo, Señor, para nuestra enseñanza. Y es útil toda para instruir en justicia, para redarguir, para hacernos perfectos para toda buena obra, Señor. Y tú hoy nos has modelado a través de Salomón la historia de un hijo que vino de una realidad oscura y terrible como el pecado, el recordatorio de una promesa a David que no fue quitada aún después de que él falló, Dios, porque tú no fallas, aunque nosotros sí. Y el ejemplo de un Adonías, quizá un hombre fuertemente marcado por una mala paternidad, pero que tomó malas decisiones y que aún de recibir oportunidades siguió tomando malas decisiones porque tenía un corazón apartado, un corazón rebelde, un corazón lleno de anhelos que no eran los tuyos, un corazón que no sabía esperar lo que tú querías dar, Señor. Mi Rey, permítenos ver en Salomón, en su legado, en su historia, en su vida, por lo menos en su inicio, en sus escritos, la importancia de la sabiduría, de un corazón dócil, humilde, de un corazón trabajado. Permítanos a los padres entender el impacto que pudo tener David no trabajando en Adonías, no estorbando el pecado de Adonías, como dice ahí en el versículo 6, pero sí instruyendo a Salomón, Señor, y de una misma persona ver el daño y la bendición que podemos generar los papás, Señor. Ayúdanos a ver en Salomón un modelo de un corazón correcto, que no conspira, que no desea tanto como para pecar, para obtenerlo, o como para pecar por no haberlo obtenido, Señor. Y ayúdanos a ver en nuestro interior y reconocer, Padre, que estamos llenos, sí, Señor, de orgullo, de ira muchas veces, de rencores muchas veces, de envidias, de anhelos insatisfechos, de expectativas no cumplidas, Señor. Y que quizá muchos aquí han llegado al punto de envenenarse, Señor, corromperse.
y hoy pecan para obtener lo que quieren: respeto, placer, confort, aprobación. El egoísmo puro, Señor, quizá gobierna. Trae arrepentimiento y trae transformación, Señor, antes de que las consecuencias lleguen. Ayúdanos. Toma nuestros corazones, moldéalos, límpialos de tanta cochinada. Límpianos, Señor, te necesitamos, Rey. Límpianos. Obra en nuestras vidas, Señor. No queremos simplemente esforzarnos por actuar o ser de cierta manera. Queremos corazones moldeados por ti, y que por lo tanto lo que hagamos venga de deseos saludables, anhelos saludables, corazones saludables. Dios, trabaja en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ver en estos buenos y malos ejemplos modelos a seguir o advertencias a tomar en cuenta, Señor. Gracias por tu palabra tan poderosa, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias y oramos, y tu iglesia dice amén. Cantamos.